Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por ponerse en contacto a través de nuestro canal de Zoom. Una nueva charla sumamos a nuestro ciclo de este año. Y bueno, hoy tenemos a Diego Luchetti, un experto en marketing digital y en posicionamiento SEO. Es un gran emprendedor de nuestra comunidad circular. Trabajó muchos años como freelance en temas de diseño web, SEO y marketing digital. Y bueno, creó su propia agencia en el año 2019, la agencia de marketing WeGrow, asociado con un amigo, experto también en SEO y en Google AdSense. Y bueno, en este último año desarrolló nuevas habilidades y técnicas vinculadas a estos temas que él va a abordar hoy. Y bueno, hoy estuvimos viendo cuáles eran las necesidades, ¿no?, de la gente en estos tiempos. Y bueno, lo que es digital creemos que hoy viene estando en uno de los rankeados número 1 para la situación actual, y creemos que esto va a ser una herramienta súper interesante para ustedes. Así que bueno, Diego, cuando quieras comenzar con la Hola, buen día a presentación. todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, Agus, Martín, Andy y uno que dice nombre iPhone. Hola, iPhone. Bueno, eh, chicos, vamos a empezar a hablar sobre las palabras claves, algo muy importante a la hora de querer posicionar nuestro negocio, tanto en la parte orgánica, que sería el posicionamiento natural en los buscadores, es decir, sin anuncios, como también para la parte de posicionar anuncios, ¿sí? Es decir, que esta pequeña charla de hoy les va a servir para las dos cosas, tanto como para encontrar palabras claves que quiero usar en mis webs o propiedades digitales, que sean para posicionar naturalmente en los buscadores. Cuando digo naturalmente, recordamos, como habíamos mencionado en la charla anterior, que me refiero a, por ejemplo, cuando busco, se ve en mi pantalla, ¿no, Jimé? Sí. Sí, sí, se ve, compartiste pantalla. Hago una Me voy a acordar, no aclaración. me acordaba si la compartí. Sí, está compartida. Las dudas que tienen las pueden evacuar por el chat. Al final de la reunión vamos a ir abordando cada una de ellas en la medida que sean generales. Y en todo caso, Diego va a dejar sus datos para que en caso que tengan algo puntual lo puedan contactar. Bueno, muy bien. Entonces les decía, el posicionamiento orgánico o natural, para quien no lo sabe, es aquel tipo de posicionamiento de marca o de sitio web que está relacionado con aquel con el cual, cuando nos buscan, por ejemplo, panaderías, Cava, nuestra web o nuestra ficha de Google My Business aparece posicionada sin que sea un anuncio de Google Ads, anteriormente llamado Google AdWords. Es decir, aparece posicionado gracias a que Google determina que esa web es relevante para con el contenido que el usuario está queriendo buscar. Ese es el posicionamiento SEO orgánico y natural, si se quiere. Entonces, la charla de hoy es muy importante para eso, para saber qué palabras usar para poder posicionarnos. A su vez, también para conocer qué es lo que buscan nuestros clientes, y muchas veces inclusive, ¿por qué no también para encontrar nuevos productos o servicios? A veces hay gente que busca, para la redundancia, qué es lo que busca la gente para poder ver qué producto o nuevo servicio desarrollar, ¿sí? Entonces, bien, dicho eso, comenzamos a ver qué podemos usar para encontrar estas palabras claves, ¿sí? Porque yo puedo pensar que, bueno, me quiero posicionar para, supongamos que vendo una silla que es, no sé, una silla, soy diseñador de interiores, perdón, diseñador industrial, y tengo una silla rectangular, y me quiero posicionar para silla rectangular con 3 patas, por ejemplo. Entonces me pongo en el título de mi web, silla rectangular con 3 patas. En realidad, usando estas herramientas, me doy cuenta que la gente no busca así, tampoco conoce ese producto, y quizás debería haberme posicionado para sillas modernas, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta la estadística que tienen estas herramientas, que usan bases de datos, que la verdad que son bastante
fiables, ¿sí? Y tenerlas en cuenta para ver qué palabras tengo que usar en mis contenidos, ¿sí? Ya que estamos hablando de palabras claves, es muy tener en cuenta que siempre vamos a estar relacionándolas a nuestro contenido comunicacional en base a nuestras plataformas digitales que estemos usando en el momento. Bien, dicho toda esta introducción, basta de palabreríos y vamos al grano y vamos ya a ver en la práctica cómo podemos encontrarlas. Una de las primeras herramientas que les sugiero para despertar un poco la creatividad es una extensión de Google Chrome, que también en realidad está para Firefox, que se llama Keywords Everywhere. Lo tienen en el apunte que Jimé les va a pasar después. Está listado aquí en este archivo de Excel, ¿sí? Este plugin que se llama Keywords Everywhere, simplemente lo que hace es que una vez que lo tienes activo, buscas, por ejemplo, como hice yo aquí, panaderías Cava, o estudios jurídicos, qué sé yo, Cava, por ejemplo, y nos va a salir aquí al costado, en el margen derecho, una sugerencia de todas las palabras claves que esta herramienta detectó, ¿sí? Por ejemplo, estudios jurídicos, capital federal, empleo, bueno, supongo que se está viendo bien aquí a la derecha, ¿no? En la primera sección nos muestra las palabras claves relacionadas, y otra sección que dice, bueno, también la gente busca por estos otros términos, ¿sí? Es una lista bastante larga. A su vez, si yo hago clic en alguna de ellas, me hace una nueva búsqueda con esa palabra y me vuelve a relacionar sugerencias de esas palabras claves, pero ya en base a la que acabo de cliquear, ¿sí? Así que esta herramienta es importante para tener en cuenta ideas sobre a ver qué puedo buscar y qué puedo encontrar, ¿no? Bueno, esa sería la primera. La segunda que les quiero mostrar es esta que se llama Keyword Tool. La dirección es keywordtool.io. Es gratuita, en realidad es una versión, o sea, tiene una plataforma freemium, que es una versión gratuita, otra de pago. Y por más que sea gratuita, la verdad es que se le puede dar bastante utilidad, sobre todo para encontrar los tipos de palabras claves que son long tail. Palabras claves long tail significa que tienen cola larga, es decir, que son extensas, es como una frase de búsqueda que tiene por lo menos 3, 4, yo diría de 4 en adelante palabras, ¿sí? Por ejemplo, estas que encontré aquí, yo busqué, por ejemplo, estudio jurídico basado en Argentina, acá pueden elegir el país, y en base a eso les va a dar la estadística. Entonces busqué estudio jurídico, y me arroja una lista donde encuentro diferentes tipos de long tail. Por ejemplo, ¿cuál es el estudio jurídico más importante de Argentina? ¿Sí? Esta pequeña parte que yo les explico ahora es muy importante porque supongamos que me quiero posicionar para solamente estudio jurídico. Obviamente es una palabra clave muchísimo más buscada porque es mucho más corta, son solamente 2 palabras, y quizás es una de las primeras opciones que la gente busca. Por lo tanto, tenemos muchísima más competencia, más sitios web compitiendo por la misma palabra clave, muchas más búsquedas, por lo tanto es más difícil posicionarse, ¿sí? Entonces, una de las estrategias que quienes nos dedicamos al posicionamiento SEO, ¿sí? hacemos es tratar de posicionarnos por las palabras claves más largas, para que luego, por ejemplo, cuando la gente empieza a cliquear o se empieza a demostrar cierto tráfico a través de esa palabra clave de cola larga, Google termina relacionando que hay tráfico relacionado con la parte más corta de esa palabra, ya que está incluida ahí dentro, y a la larga, o mejor dicho, a mediano o largo plazo, empezás a posicionarte ya para las partes más cortas de esa palabra. Resumido, es lo siguiente: si yo me posiciono para cuál es el estudio más importante de Argentina, luego podría estar posicionando para cuál es el estudio jurídico más importante, luego para estudio jurídico más importante, y luego para, por ejemplo, estudio jurídico. No necesariamente en ese orden que les dije, pero acaba sucediendo eso, ¿sí?
Una vez que encuentro estas long tail, luego las puedo analizar, puedo ir a otras herramientas de palabras claves que tenemos, por ejemplo, nos vamos a esta que se llama Ahrefs, ¿sí? Ahrefs, y busco, por ejemplo, estudio jurídico, ¿sí? O la que habíamos visto aquí, que era cuál es el estudio jurídico más importante de Argentina. Si la buscamos, esta herramienta, que entre paréntesis les comento, es una de las más profesionales que hay en el mercado, y más buenas, nos va a decir la estadística de las palabras claves que estemos buscando. En este caso, como es una long tail, van a ver que tiene muy pocas búsquedas, de 0 a 10. A veces no se preocupen tanto si tienen pocas búsquedas, porque quizás tiene 10 a 100 búsquedas, o son muy pocas, pero si tu producto por ejemplo, es caro y demás, puede valer la pena ganar ese cliente por más que sean pocos los que nos están buscando, ¿sí? Bueno, ya que pasé a esta parte, les comento que esta herramienta nos va a servir ya en este caso para saber cuánta gente está buscando esa palabra clave. Bueno, acá me doy cuenta que había buscado mal, porque puse jurídico, y es jurídico. Probablemente tenga más búsquedas, bueno, por lo menos salió una opción más. Cuando estamos buscando en esta herramienta, que como les decía es Ahrefs, tenemos varias opciones para buscar filtrando por todas las ideas, o sea, todas las ideas de palabras claves relacionadas a esa búsqueda, que en este caso puse también Argentina, ¿sí? O puedo buscar solamente por phrase match, que sería que coincida con la frase, o sea, mejor dicho, que esa palabra esté en la frase. Cuando cliqueamos ahí, perdón, que sea la frase exacta, quiero decir. Vamos a ver que nos va a mostrar solamente la frase que buscamos, que es esta de acá, y las búsquedas, y bueno, toda su estadística. Ahora les voy a mostrar un ejemplo un poco más práctico, que sea una palabra clave más buscada, por ejemplo, estudio jurídico. Recuerden que aquí estamos basándonos en Argentina. Si yo me voy a phrase match, me va a decir, bueno, distintas palabras y demás, pero si me voy a having same terms, que tengan los mismos términos que los que hemos puesto aquí, también, perdón, con la salvedad de que puedo poner más palabras claves aquí, estudio jurídico, coma, estudios jurídicos en plural, y ya la búsqueda va a ser distinta, ¿no? Puedo poner varias keywords ahí. Las palabras claves se les dice keywords en términos de posicionamiento web, ¿sí? Si ponemos having same terms, nos va a buscar distintas palabras claves que tengan esos términos que yo busque. Luego tenemos, bueno, de coincidencia exacta, tenemos el filtro de, ok, esta palabra clave también rankea o posiciona para esta otra, por ejemplo. Entonces nos va a tirar sugerencias de ese tipo. A veces no aparecen palabras claves que es raro, pero, por ejemplo, portal de abogados rankea también para estudios jurídicos. Luego tenemos, por ejemplo, sugerencias de búsqueda, y distintos filtros que ustedes van a ir descubriendo, que bueno, no lo voy a hacer tan extenso, pero sí se los voy a mencionar. Tenemos, por ejemplo, preguntas. Las preguntas, acá donde dice questions, es muy importante, porque generalmente están asociadas con, digamos, con dos cosas. Una, con las palabras claves de cola larga, las long tail, y también están asociadas con brindar un contenido de valor a quienes nos están viendo, ¿no? A ofrecer esa información de valor sobre alguien que busca cómo hacer tal cosa, cómo tal otra, etc. Es ahí cuando podés hacer una buena estrategia comunicacional y empezar digamos, por ejemplo, a través de que descubran cómo hacer X cosa, que te vayan encontrando y vayan relacionándose los contenidos hasta llegar a tu producto o servicio, ¿sí? Bien, ¿por qué vamos a otro punto que les quiero explicar ahora. ¿Por qué les hice buscar primero aquí
con esta herramienta y con esta otra que es Keywords Everywhere, que era la del plugin que estábamos viendo. ¿Por qué les hice buscar primero ahí? Porque si ustedes se van a las herramientas premium, como esta que les estaba mostrando, que es Ahrefs, se van a dar cuenta que tienen ciertos límites de búsqueda por día. Ven que aquí a la derecha dice, por ejemplo, que ya tengo hecho 12 búsquedas de 18 que tengo para hacer diarias. ¿Por qué? Porque obviamente las herramientas, estas que son premium, te van a cobrar en base a las cantidades de búsquedas que te ofrecen, y a su vez ellos tienen un costo por cada requerimiento que se le hace a la base de datos que ellos manejan, ¿no? Entonces, hay que cuidar las búsquedas también que hacemos aquí. No vamos a andar probando con cada una, sino que primero tenemos que tener una especie de filtro nosotros para sacar el mejor provecho a esta herramienta, ¿sí? Bueno, otra herramienta que tenemos es Local Viking, o Local Viking, nunca me acuerdo cómo se pronuncia en inglés, sepan disculpar. Pero esta es muy importante, a mí me gusta mucho porque sirve para saber el posicionamiento, ya no de la web, sino que sirve para ver el posicionamiento de la ficha de Google My Business, que es, por ejemplo, esta que me salió aquí a la derecha, ¿sí? Que tiene que ver con el SEO o el posicionamiento local. O, por ejemplo, con el posicionamiento de las fichas de Google My Business que están aquí, en este recuadrito, que es el pack se llama Local Free Pack de Google My Business, ¿sí? Entonces, obviamente todo el mundo quiere salir en estas tres posiciones, en una de esas tres posiciones, ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos medir cómo estamos posicionando con las palabras claves con esa ficha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les doy un caso práctico para que vean cómo busco y cómo posicionan también las palabras claves. Por ejemplo, si me voy a una de las búsquedas que ya tengo hechas, nos vamos a este negocio que es Air Duct Cleaning en Estados Unidos, o sea, limpieza de conductos de aire. Estas palabras claves van a estar en inglés, pero bueno, se va a entender el ejemplo. Y tenemos que, hice una búsqueda en la base de datos de esta herramienta, le dije que el término que me busque sea la palabra Chimney Cleaning Services, o sea, limpieza de chimeneas, servicios de limpieza de chimeneas, y vemos que en esta grilla, vemos que en cada puntito que vemos ahí, en cada circulito, es cómo aparece mi ficha de Google My Business posicionada en cada una de esas zonas, ¿sí?, del mapa. Es decir, si la gente busca, por ejemplo, por aquí en esta esquina, la ficha de Google My Business que les estaba mostrando recién, está apareciendo en posición 5. Si buscan desde aquí, está apareciendo en posición 3. Posición 3 sería, por ejemplo, esta de aquí, 1, 2 y 3, dentro del pack de Google My Business, ¿sí? Bueno, todo eso obviamente se puede hacer por zonas y demás, y vas seleccionando en qué región querés que se analice esa búsqueda para esa palabra clave. Esto se los dije como un dato de color, como dicen en los noticieros. Bueno, otra herramienta que tenemos es Google Ads, ¿sí?, que lo que les voy a explicar ahora les va a servir tanto para buscar palabras claves con lo que es Google Ads para hacer anuncios, como para el posicionamiento natural u orgánico, ¿sí? Una vez que entran a su cuenta de Google Ads, previamente se tienen que registrar con su cuenta de mail y demás, se van aquí a esta parte donde tienen la herramienta, el símbolo de la herramienta, luego van a Keyword Planner, planificador de palabras claves, si lo tienen en español, se van después a esta opción de descubrir nuevas keywords, luego elegimos una palabra clave, sigamos con el ejemplo de estudio jurídico para hacerlo más fácil, obtener resultados, y ya Google Ads, la plataforma de anuncios de Google, nos va a mostrar cuántas búsquedas tienen esas palabras,
el nivel de competencia, ya esta competencia tiene que ver con la competencia dentro de lo que es los anuncios, no con la competencia del posicionamiento natural, ¿sí? Por ejemplo, estudios de abogados tienen entre 100 a 1000 búsquedas mensuales, ¿sí? Recuerden que esto es mensuales. Se puede después modificar y ver estadísticas anuales y demás. Pero bueno, así es como van relacionando, como van buscando y relacionando las palabras claves que ustedes deberían poner en sus contenidos. Otra cosa que me olvidé de mencionarles es la importancia, fíjense en la importancia que tienen las palabras claves que, por ejemplo, yo tengo una ficha de Google My Business, es una amiga en realidad, no es una clienta, pero no le hice nada de SEO, ningún tipo de trabajo a la ficha, y solamente por ponerle la palabra clave en el título del negocio, por ejemplo Personal Trainer Nordelta, fíjense cómo aparece posicionada, en primera posición de Google My Business, ¿sí? No estoy diciendo que solamente por poner la palabra clave ustedes van a posicionar, pero sí que es muy importante, porque, bueno, después cuando empieza a ser mucho más competido el nicho, o la palabra clave que estamos queriendo posicionar, no es suficiente con el uso de palabras claves, y cerrando ya este paréntesis que hice, tampoco es que hay que usar de las palabras claves y llenar mi web de keywords, llenar mi web de palabras claves y repetirlas una y otra vez, porque ya obviamente Google se da cuenta, y también no estaríamos aportando un contenido de valor, sino que sería algo como mucho más robótico en la web, y estaríamos haciendo como mucho spam, ¿no? Eso no posiciona, al contrario. Bueno, otra cosa que les quería mencionar es, volviendo a esta herramienta que se llama Ahrefs, es que aquí al lado tenemos el volumen de las palabras claves, por ejemplo, cómo saber qué estudio jurídico tiene mi deuda, tiene 250 búsquedas mensuales, se estima que esa palabra clave puede llegar a recibir 245 clics. Yo no me confío mucho de estos datos porque son ciertas guías que te da Ahrefs, pero no necesariamente se va a cumplir. Y luego tenemos donde dice KD, que es Keyword Difficulty, sería la dificultad de la palabra clave. En este caso sería fácil de posicionar, tiene nivel 0 de dificultad. Y tenemos algo que no me quiero olvidar de decírselo, que es muy importante, que es el tópico. Es el tópico que se relaciona con la palabra clave que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra clave esta que está aquí abajo, ¿qué es un estudio jurídico?, está a su vez anidada dentro del tópico bufete de abogados, ¿sí? Entonces probablemente, o no, bufete de abogados sería una palabra clave o un tópico que tenemos que considerar y tener en cuenta, tal vez no solo para usarlo en nuestros contenidos de la web o de Google My Business y demás, sino también para hacer la búsqueda, el Keywords Research relacionado a ese tópico, ¿sí? Posiblemente si yo cliqueo en bufete de abogados y busco más estadística de ese tópico, voy a obtener más o mejores ideas, ¿sí? Eso es muy importante. Lo que les recomiendo hacer es armarse un archivo de Excel con todas las palabras claves que ustedes consideren importantes. Luego, las van implementando en su sitio web. Por ejemplo, pueden decirle a algún redactor que ustedes tengan, o ustedes mismos si es que se encargan de su web, decirles, bueno, créame un artículo que hable sobre esta palabra clave, o que por lo menos las contenga, ¿sí? Y en ese sentido, que estamos hablando ya de crear contenidos en base a las palabras claves que creamos, por ejemplo, en Ahrefs tenemos una sección importante de la herramienta que es Content Explorer, que es un explorador de contenido, en donde, buscando por palabra clave, por ejemplo, estudio jurídico, la tengo con estudio jurídico, sepan disculpar quienes no se dedican a eso, pero bueno, creo que se va a entender. Si buscamos estudio jurídico, y le digo, bueno, búscame contenidos o artículos que tengan esta palabra clave, ya sea en todos lados, o sea, en cualquier lado, o le digo, no, búscame solamente artículos, o sea, páginas web, o artículos que tengan esa palabra clave solamente en el título, aquí donde dice in title, ¿sí? Entonces, si yo busco esto, me va a dar a mí ideas, y no solo ideas, sino estadísticas de páginas que ya se están posicionando
por tener esa palabra clave en el título. Entonces, puedo ver, por ejemplo, este resultado, ver cómo la está usando la palabra clave, qué artículo hizo. Puedo no copiar, no hacer un copy-paste, sino, porque eso sería contenido duplicado y Google lo penaliza, sino, de repente, si quiero hacer algo rápido, lo transcribo, o sea, lo leo y lo redacto con mis propias palabras, o se lo doy a un redactor que me arme un tema similar, o ya 100% original, que sería lo mejor, ¿no? Para aportar un contenido de más valor. Entonces, en este Content Explorer podemos sacarle mucho el jugo a eso, podemos ver muchísima más estadística de cada sitio que está posicionando ahí con esas palabras claves, ¿sí? Ya estamos casi terminando con esta parte que por ahí es medio técnica y aburrida, pero es muy importante, y vamos a pasar a otra herramienta que les sugiero, que es SEMrush, ¿sí? SEMrush es muy buena también, tanto como Ahrefs, y son una de las dos herramientas que más se usan. Si van, apenas inician sesión, se van aquí donde dice Keyword Magic Tool, buscan la palabra clave, ponen buscar, lo basan en el país que quieran, aquí tienen los distintos filtros que pueden usar, y ya les va a arrojar todas las palabras claves con el volumen de búsquedas mensuales, la tendencia, bueno, hay un montón de factores más que podríamos hablar horas sobre todo lo que tiene para hacer esta herramienta. Otra cosa más que les quería mencionar es que, por ejemplo, en Ahrefs, creo que SEMrush también lo tiene, podemos buscar, esta parte me gusta mucho porque, por ejemplo, si buscamos cualquier palabra clave, tenemos la posibilidad de buscar por cantidad de palabras, ¿sí? Entonces, si yo le pongo aquí en word count, le pongo mínimo 5 palabras, me va a buscar a partir de las que tienen 5 palabras en adelante. O le puedo poner entre 5 a 7 palabras, ¿sí? Y ya me hace el filtro de esas palabras, de esas frases de búsqueda por cantidad de palabras. Le puedo decir solamente buscame las que contengan estudio, y bueno, más filtros, o puedo excluir las que no quiero que aparezcan, etcétera, ¿sí? Bien, otra cosa que les iba a mencionar, y ya con esto redondeando, es que estas herramientas cuestan aproximadamente a partir de, si mal no recuerdo, $100 mensuales, pero si quieren un recurso que está bueno, es un sitio web que yo uso, que es una plataforma que que es de tipo conjuntas, se les llama en algunos países. Son conjuntas donde varios usuarios tienen ahí los accesos o sea, se juntan todos y ponen un acceso único para todos los usuarios de estas herramientas, y les va a salir muchísimo más económico que el acceso a estas herramientas, y va a estar entre, si mal no recuerdo, entre 10 a 15 dólares. Por ejemplo, el plan Pro les da acceso a Ahrefs y a SEMrush, y muchas cosas más, como por ejemplo Netflix, otras herramientas, por ejemplo esta se llama Longtail Pro, y demás, ¿sí? Tienen Canva también para usar. Así que bueno, se los recomiendo. Es solamente ir a esta web, que la tienen en el archivo adjunto que les va a dar Jime, y con eso pueden tener un acceso rápido a un acceso económico a estas herramientas que les estaba mostrando. La última que me olvidé de mencionar es esta, que es la más fácil y práctica. El mismo Google también nos sirve de ayuda. Por ejemplo, si yo busco, por ejemplo, pelotas deportivas, soy malísimo para los ejemplos. Si busco pelotas deportivas y le pongo un espacio, Google ya me tira las opciones abajo, ¿sí? O si le pongo un asterisco, también me pone como más opciones. Desde la primera que aparece hasta la última, digamos, la cantidad de búsquedas desde la primera es mayor y va decreciendo a medida que voy usando
voy eligiendo las que están más abajo, ¿sí? O sea, las que están más abajo tienen menos búsquedas que las primeras. Si el asterisco lo pongo antes, o por delante de la palabra clave, me va a sugerir las palabras que podría buscar, que podría poner antes de esa palabra para completar la frase de búsqueda, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de obtener palabras claves de relevancia para nuestros contenidos. Y la última es esta de aquí abajo, que son otras búsquedas relacionadas que nos hace Google. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. Diego, bueno, compartí el archivo que nos pasaste y por el momento no tenemos ninguna pregunta. Igual yo tengo, en base al desarrollo, me fui anotando algunas cosas y yo rescato algo que dijiste cuando hablabas de la palabra clave, de no llenar la Sí. página web con palabras claves porque no aportan valor. Uno a veces no te posiciona. O sea, con el afán de querer poner palabras claves, Exacto. uno, digamos, comete un error, ¿no? Sí. Sí, es un error común, se hacía hace muchos años eso, se intentaba llenar de keywords, de palabras claves, hoy por hoy se conoce como canibalización de palabras claves, ese error, eh, y, y bueno, no hay que hacerlo. De Bueno, hecho, hay que tratar de usar sinónimos, por ejemplo, si ya usé estudio jurídico en el título principal, luego abajo en el párrafo que sigue puedo usar despacho jurídico o algún sinónimo, ¿sí? perfecto. Acá Alejandro Artigas le voy a dar el audio porque levantó la mano y seguramente quiere hacer una pregunta. A ver. Sí, Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Alejandro. hola Alejandro, se te escucha perfecto. Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos, Hola, Alejandro. ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Hola, hola. A ver. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, te ¿Sí? escuchamos. Ah, ¿qué tal? Sí, mira. Bueno, perdónenme. Te quería hacer una consulta. La verdad que está muy bueno todo lo que comentás Sí, y nos estás enseñando o compartiendo, pero hay veces que en tu profesión no puedes ser especialista en todo bueno, y por ahí prefieres recurrir a un servicio como el tuyo. Sí, pensá que hay herramientas, que estás hablando de 100 sí, dólares, de todo el costo asociado que tiene hacer el trabajo. Yo tengo 48 años sí, sí. y trabajo en sistemas hace muchísimos años, y dentro del, no sé si nos puedes dar un consejo de lo que es el posicionamiento SEO, qué es lo que, o dónde está el mayor valor de tener a alguien que nos pueda ayudar externamente. El mayor valor está en que, por ejemplo, si uno lo hace, gracias igual por mencionar esta pregunta, porque era una de las cosas que les quería mencionar. Obviamente, si uno toma esta charla, eh, podría llegar a entenderse como que, bueno, voy a usar las keywords y mañana voy a estar posicionando. Bueno, no, porque en el posicionamiento orgánico natural, justamente como es natural u orgánico, si uno lo intenta hacer de una forma más casera, entre comillas, o por uno mismo, que por ahí está con la cabeza en otro lado, en otro negocio, y no te dedicas a eso, eh, podés tardar más, es la realidad, pero también, bueno, debo decir que se puede hacer, no voy a mentir y decir, no, me tienen que contratar a mí, porque existen los casos que si vos aportás contenido de valor, eh, tampoco es que vas a estar años, de hecho por ahí en meses podés posicionar, pero depende mucho de qué nicho, cuánta competencia hay y demás. Sí es cierto que contratando un profesional acortás mucho los tiempos porque estamos al tanto de los cambios de algoritmo de Google, sabemos cómo manipular ese algoritmo, construimos enlaces, o sea, trabajamos lo que es on-page, digamos, los cambios internos con las palabras claves, no solamente eso, otros detalles más técnicos que hay dentro de la web, pero también los externos que tienen que ver con hacer link building, construcción de enlaces y demás, y en ese sentido cortamos mucho los tiempos y también
el hecho de escalarlo mucho más, sabemos cómo, digamos, para qué palabra te convendría o cuál no. Es mucho más rápido y mucho más escalable contratando un profesional. Y la importancia del SEO y del posicionamiento es que vos podés obtener visitas a tus propiedades digitales, ya sean webs, Google My Business, etc. Por ejemplo, hasta Facebook posiciona en Google. Bueno, podés tener visitas, tráfico, sin pagar por anuncios, ¿sí? De todas formas, yo recomiendo siempre tener las dos cosas, anuncios y el posicionamiento orgánico. O sea, por ejemplo, Google Ads, lo que es los anuncios, vos pagás un costo por clic. En cambio, con lo que es orgánico, si tu palabra clave tiene, no sé, 5.000 búsquedas mensuales, estás obteniendo tráfico de esas 5.000 búsquedas sin que cada vez que cliquen te hagan te generen un costo por clic, ¿sí? O sea, que esa es la importancia. No sé si se entendió. Suponte, no sé, bueno, lo que más hoy se está vendiendo por internet, barbijos, por ejemplo. Por ser un caso extremo, ¿no? Sí. O no sé, otras cosas que estén vendiendo que tienen mucho y que el margen no es tan bueno. Hablando de cosas importadas, así. O el retail, típico retail, no sé, Cencosud cuando tiene que salir a competirle con los demás. Vos dijiste ahí algo interesante que es la posibilidad de que si haces contenido relevante y puedas subir en forma agnóstica respecto a todo lo que hagas a las búsquedas de arriba. Quiere decir que vos no, sin pagar, sin hacer una super inversión muy fuerte, puedas lograr ser posicionado por la calidad o algo de tu contenido. Ese algo de tu contenido, ¿es algo que se puede estudiar a nivel estadístico, a nivel se conoce? ¿O esa prueba? Hay un poco y un poco en realidad de lo que vos dijiste. Hay que hacer estudio de competencia, es uno de los factores claves. También que están usando los otros sitios web, tu otra competencia, perdón, tus competidores, con respecto a esa palabra clave. Hay que hacer análisis, ver qué enlaces tienen, qué contenido usan, para qué palabras claves se están posicionando. Que dicho sea de paso, estas herramientas también les sirven para ver, podemos analizar un sitio web, por ejemplo, vamos a Site Explorer, ponemos una URL de un sitio web X y vemos para qué palabras claves se está posicionando. Entonces ahí vamos a ver, vamos a analizar cosas que tienen que ver con contenido, con qué palabras claves están usando, qué artículos tienen creados y demás, y vamos a tomar decisiones. No hay una receta para decir, bueno, hago esto y ya está, posicioné, no es exacto, sino ya, digamos, hubiesen habido herramientas que pagás y listo, te posicionan, pero no, es más de análisis y creación propia, ¿no? De una persona que esté ahí atrás. Yo creo que por más avance que todavía haya en la tecnología, todavía no hay algo que reemplace al ojo humano en ese sentido, y necesitas una persona que esté ahí atrás analizando las cosas. No sé si por ahí me respondo la pregunta con eso, pero... Sí, no, entendí. No hay ninguna tool que pagando lo que sea te lea tan bien el algoritmo como para poder darte la clave secreta de esto, ¿no? Exacto. Bueno, Sí, muchas gracias. obviamente Era una la pregunta tecnología nos ayuda muchísimo. que me cuesta hacerlo a un profesional, pero No, bueno, por favor, ahora a no vos. somos muchos, por ahí nos puede servir. Listo. Te voy a contactar igualmente, es para algo, un servicio profesional, pero te agradezco muchísimo. Bueno, encantado. Por favor. Acá, dicho sea de paso, tenemos, por ejemplo, analizamos un sitio web, puse un sitio web cualquiera, acá en Site Explorer, y vemos, por ejemplo, en Organic Keywords, me va a decir para qué palabras claves está posicionando ese sitio web. Entonces, esto ya tiene que ver con análisis de competencia, ¿sí? A su vez puedo ver qué enlaces, qué sitios web se están enlazando a ese sitio web, etc. Pero bueno, es importante todo eso. Bueno, Diego, por ahora no hay ninguna otra pregunta. Ahí yo compartí, justo Alejandro pregunta,
por los datos. Yo compartí el link porque traté de compartir el archivo y no me lo deja hacer. Así que compartí el link para que vean la información que facilitó Diego, y están los datos personales de él con teléfono y el correo electrónico. Bueno, Muchas gracias, muy amable. no, de nada, Alejandro. Diego, ¿algo más que quieras comentarnos como para darle cierre? ¿Algún tip específico? Bueno, no, espero que les haya gustado, nada más, y que le den utilidad. Creo que esto les va a servir mucho, por ejemplo, como para saber qué contenidos debo estar aportando a nuestras audiencias, ¿no? Y saber en dónde puedo estar posicionando para vender más, obviamente. O de repente comunicar algo que quieran comunicar. Perfecto, digo, más teniendo en cuenta que hoy, por lo pronto, las ventas online, tanto de producto y servicio, es la tendencia. Así que es una herramienta válida todo lo que nos comentaste. Sí, sí. Así que bueno, Diego, muchas gracias a todos por estar Tal cual, presentes. coincido. Y bueno, estaremos viendo a ver si con Diego elaboramos algún otro contenido que seguramente debe haber. Por favor, gracias a todos. Así que bueno, Diego, muchas gracias a todos. Sí, tenemos que hacer otro. Perfecto. Gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, Cuídense. gracias.